gracias por su presencia, por Tamaimo, contar con nosotros. Pues para mí es todo un honor estar aquí intentando moderar esta mesa con dos figuras muy interesantes del urbanismo, gente comprometida como María Tomé Nuez, arquitecta, urbanista, transformadora social, y Juan Palop Casado, también arquitecto, urbanista, amigo de hace ya unos cuantos años, compañero de batalla, de proyectos, de ilusiones, de sueños, de transformación urbana para transformar la sociedad. Y el que les habla, pues David de la Hoz, exdiputado durante 12 años, exjugador profesional de balonmano, que es lo que me mueve siempre, y especialmente hoy que me mandaron un pequeño vídeo de hace ya un par de décadas. Y licenciado en Educación Física y actualmente profesor de enseñanzas deportivas en el Blas Cabrera Felipe, Instituto de Arrecife. Y también pues intentando hacer puentes, generar espacios donde surja la creatividad, donde surjan proyectos innovadores, donde surja transformación social. Y empezamos pues haciendo la pregunta de rigor con el título, ¿no? de qué es para los invitados, para María y Juan, un urbanismo para una vida digna, ¿no? Entendiendo el urbanismo en su escala más pequeñita, que es la vivienda, ¿no? Pero estamos todos, por lo menos los tres, entendemos que terminando la mesa anterior, por cierto, felicidades porque estuvo muy interesante la mesa de inmigración, cómo el urbanismo hace y crea identidad y cómo hoy nos tenemos que preguntar qué es ser canario o ser canaria, ¿no? ¿Qué es eso de ser canario, ¿no? Y efectivamente la identidad es cambiante y la identidad la tenemos que construir sin olvidarnos de nuestras raíces, sin olvidarnos de dónde venimos, pero obviamente mirando hacia el frente. Para mí, identidad, ser canario es una forma de habitar el territorio, el espacio y también una forma de habitar mi mundo interno. Y en ese juego de mi mundo interno y el mundo del entorno, creo que está la clave de construir una Canarias, de construir a los canarios y las Canarias del siglo XXI. Así que, María, empiezas tú. Bueno, muchas gracias primero a la Fundación por invitarme. Me hace mucha ilusión estar en un espacio como este. Me parece súper visionario que hayan organizado una mesa de este tipo. No es tan común, se suele hablar de urbanismo de otros lugares y que pongan el nombre de urbanismo por una vida digna me parece como muy, ya de por sí como muy evocador. Y bueno, había traído como varias ideas que han cambiado bastante con la charla anterior, que me ha parecido brutal. Siempre que escucho hablar a las compañeras sobre migraciones, pues se genera como una tensión no resuelta, ¿no? Lo que comentaban ellas, la diferencia entre una persona migrante y una persona extranjera, que tiene todo que ver en temas de urbanismo. Me encanta que a la gente le interese el urbanismo, que no sé tú, Juan, pero me sorprende siempre que la gente venga como a estos espacios. Creo que es un sitio súper acertado. Yo espero que después de la conversación de hoy con el compañero Juan y con David se entienda la importancia que tiene el espacio diseñado para las personas, porque siempre que asisto a estas conversaciones o que a lo mejor doy clases o que hago proyectos, como que noto que la persona que está recibiendo las ideas no es, o sea, que se le está abriendo el melón en directo de cómo el espacio diseñado nos afecta. Así que no sé por qué están aquí. Sé que estas compañeras vienen del sector de la historia, porque les pregunté antes de entrar. Pero vengan de donde vengan, me parece un lugar en el que empezar a conversar. Por situar el debate que comentaba el compañero David, yo voy a empezar haciendo la pregunta de si ustedes alguna vez se han preguntado cómo es el espacio, han pensado en cómo es el espacio que habitamos. O sea, esa pregunta que se hace siempre, ¿no? Cierra un momento los ojos y piensa en tu calle, en tu barrio, en tu pueblo, donde sea que residas, y que te hagas la pregunta de si es justo, de si te gusta donde vives o de si incluso has tenido la oportunidad de participar en el diseño. Esto me parece importante para esa pregunta de qué es un urbanismo para la vida digna. No da tiempo a hacer esa pregunta por el tiempo que tenemos, pero
Lo primero que se van a encontrar, y ya se lo adelantamos, es que todo, absolutamente todo lo que nos rodea está diseñado. La silla, por qué, la configuración de la mesa, por dónde van las lámparas. O sea, al final nosotros como profesionales nos sentamos delante de un folio en blanco, literalmente, y tenemos que tomar un montón de decisiones que afectan a la vida de las personas. Por ejemplo, ¿ustedes sabrían por qué este Bolivic tiene un agujero en la tapa? Efectivamente. Alguna cabeza pensante dijo, ostras, voy a hacer un agujerito por si pasa eso. Bueno, que todo el espacio esté diseñado o todo el espacio esté pensado no es un problema. De hecho, es una virtud para mí. La pregunta que tendríamos que hacernos es quiénes están diseñando los espacios que habitamos, o mejor dicho, quiénes han diseñado históricamente los espacios que habitamos. No voy a entrar en eso porque no da tiempo, pero sí que les traigo un poco el spoiler de esa pregunta, que es que el espacio que habitamos no es neutro y su diseño configura un sinfín de desigualdades que nos afectan de manera diversa. Tampoco voy a entrar en este tema porque creo que los compañeros en la mesa anterior lo explicaron muchísimo. Podríamos hablar de cómo es la construcción de esos territorios de frontera, de cómo es el vehículo con el que llegan, las fronteras en las que reciben, los espacios, la otredad, que no solamente es una otredad cultural, sino es una otredad donde a la persona migrada se la lleva fuera del espacio urbano para que no moleste, para que no aparezca. Cuando tú vas a las raíces a caminar, yo por ejemplo cuando paseo a mi perra, es absolutamente demoledor. Ven a menores de edad sin ningún tipo de seguridad vial bajando por la carretera de la Esperanza, es una absoluta vergüenza. Por cómo son las guaguas, el transporte, la movilidad, un montón de cosas, ¿no? Entonces solamente quiero decir esto porque el espacio habitado no es neutro, configura un montón de desigualdades y nos afectan de manera diferente. Y para un urbanismo, para una vida digna, tenemos que preguntarnos primero cuál es la relación que tenemos las personas, esa interseccionalidad, ¿no? Esa interdependencia que explica muy bien el ecofeminismo, que es el hecho de que por el simple hecho de nacer, por tu ADN con el que naces con una serie de privilegios y opresiones. No es lo mismo ser alto que bajo, poder caminar con normalidad como tener diversidad funcional. Pero también el contexto, los famosos determinantes sociales de la salud, que es un tema que se habla muchísimo en salud pública y en salud comunitaria, marcan profundamente nuestra salud. No es lo mismo, hay un mapa que se conoce mucho en temas de salud pública, que marca calle a calle en España tu diferencia de la mortalidad de las personas dependiendo del género y de la calle en la que nazcas. Entonces, literalmente, si vives en una calle a 1 kilómetro más alejada que otra, tu esperanza puede estar marcada entre 6 y 8 años. Todo esto habla de urbanismo. No es lo único que afecta, pero el urbanismo afecta profundamente. Entonces, por ir cerrando esta parte del marco, para no extenderme mucho, la idea fuerza que quiero como comentar es que hay un conjunto de colectivos que no son solamente humanos, sino también tiene que ver el colectivo de las plantas, los animales y los ecosistemas, a los que se les está negando sistemáticamente lo que en urbanismo se llama como el derecho a la ciudad, que es el derecho a transitar, moverse, desarrollarse en su máxima plenitud. Y no hablo, insisto, solamente de las personas, sino también de los animales y los ecosistemas, que son esenciales para el devenir de las personas. Y eso es un tema de conversación que se está dando para mí muy intensamente en Canarias, y donde deberíamos empezar a hacernos la pregunta de si Canarias, que es un territorio que en comparación con otros territorios, sobre todo europeos, enfrenta, que no sé si lo vamos a comentar después y me estoy adelantando, pero los grandes retos urbanos de otros territorios europeos, si lo vas a comentar tú, continúo. Vale, lo va a comentar él. Y si no, lo retomamos después. Creo que es un territorio que no me gusta decir que sea un laboratorio para experimentar, porque me parece algo tremendamente erróneo, pero sí que es cierto que enfrentamos unos retos muy importantes a la vez en un territorio de apenas 7.000 kilómetros cuadrados. Entonces, por cerrar esta idea, creo que un urbanismo para la vida digna es un urbanismo que habla de cómo hablar de ese derecho al territorio y que tiene todo que ver con esos retos que comentaremos en la mesa. Y también habla de las 5 dimensiones del cuidado, que es otra de las ideas fuerza que me parece importante para comentar, que es el autocuidado, el cuidar de uno mismo, el cuidar de otra persona o dejarse cuidar, que tiene todo que ver con la dependencia, las personas que sufren dependencia, que es una cuestión que te puede llegar de manera no elegida en cualquier etapa vital, por cierto, no solamente en la vejez. Luego, la cuarta dimensión, que es el cuidarnos unas a las otras, que es la dimensión de la comunidad, y luego el cuidado del entorno, que sería la dimensión del cuidado del ecosistema. Creo que esas 5 dimensiones están, muchas de ellas, totalmente olvidadas. Nos estamos centrando ahora mismo mucho más en el autocuidado, que es una dinámica totalmente individualista, y que esa escala comunitaria, que tenemos que sacar los codos y abrir fuerza,
que los compañeros anteriormente nombraron un poco, ¿no? De esa idea de construir identidad desde la raíz, desde el hacer comunidad con las personas que están participando en el territorio, independientemente de su origen, de su presencia, de su condición. Hablemos de arraigo desde un punto de vista positivo, independientemente de tu presencia, y creo que es ahí cuando podríamos empezar a hablar de un urbanismo para la vida, porque se abre esa dimensión comunitaria. Y ese es un poco el marco para mí, del urbanismo por una vida digna. Perfecto. Les voy marcando un poquito el tiempo para ver si hacemos intervenciones en torno a 5 minutos, que me parece muy interesante que vayamos de un lado a otro. Así que, Juan, ¿qué es para ti? A ver si centramos qué es eso del urbanismo para una vida digna. Bueno, a ver si me centro yo. Y ya de paso... antes de nada, buenas tardes o buenos días, dependiendo como uno el criterio. Y muchas gracias a la Fundación Tamaimo, pero más que gracias, la enhorabuena, ¿no? Porque creo que una organización que está implicada en pensar lo que es lo que es Canarias, lo que es el canarismo, que monte una mesa dedicada al urbanismo, probablemente sea una acción más potente que lo que podamos decir ahora. O sea, la propia presencia de esta mesa, un poco María lo comentaba al principio, en el que para hablar de canarismo, para intentar ir, digamos, formulando esta idea de qué es vivir en Canarias, qué es Canarias, etcétera, nos pongamos a hablar de urbanismo, yo creo que ya en ese sentido es un avance, y que creo que bastante superior a lo que podamos decir aquí. Bueno, el título es como tremendamente prometedor, ¿no? Esta idea como de urbanismo para una vida digna. El otro día, haciendo la preparación de esta mesa, dijimos, bueno, vamos a intentar, por aquello que es una hora, vamos a centrarnos un poco en la vivienda, ¿no? Y a partir de ahí incluso generamos bifurcaciones, pero en vez de dejarlo todo difuminado e intentar ir apuntando a cosas, pues vamos a ir de abajo arriba, digamos, ¿no? Del centro a la periferia y no de una periferia indefinida al centro, ¿no? Y con esto de la vivienda, pues sabemos que tenemos un problema, ¿no? Así en números, se pueden discutir los números, pero tenemos una lista de 25.000 demandantes de vivienda y formales, y a lo mejor de manera informal dicen que 40.000. Es obvio que tenemos un problema, ¿no? Yo creo que esto, y ahora creo que urbanismo para una vida digna en una isla. Yo creo que no hemos aprendido aún a vivir en una isla. Y probablemente la historia de los últimos 50 años, esto lo digo con la boca pequeña y que me corrija, que la historia de los últimos 50 años de Canarias es probablemente el esfuerzo por tener condiciones de vida que vayan más allá de las limitaciones y de las oportunidades que es vivir en una isla. O sea, creo que llevamos 50 años intentando no vivir en una isla, o olvidarnos que vivimos en una isla, ¿no? Y creo que lo que hay que empezar a aprender es a vivir en una isla, ¿no? O sea, un territorio muy concreto con una serie de limitaciones, como todo sistema, pero con una serie de oportunidades, como todo sistema. Como bien saben, un sistema no lo define lo que es, sino lo que no es. Y las islas, yo creo que hay que empezar a definir lo que no son, porque hay veces que nos creemos que estamos en condiciones continentales para hablar, incluso hacer normativa. Dicho esto, lo que se nos ha ocurrido hasta el momento es, para resolver este asunto, como no estamos organizados, pues vamos a base de emergencia, ¿no? Y ahora hemos sacado una ley de emergencia habitacional, y lo único que en esa ley se nos ha ocurrido es una especie de ley, y lo digo con todo el respeto, histérica, en el que dice, oye, vamos a hacer viviendas donde sea, donde toque, si es rústico, si es un equipamiento, es un equipamiento, ¿no? Pero si uno analiza bien esa ley, no se ha hecho unas preguntas, decir, oiga, cuando usted resuelva, bueno, primero entender lo habitacional, como que uno tenga un techo, una habitación, un baño, es
no es la Canarias en la que estamos viviendo. Esa definición del habitar se lo pueden definir otros territorios menos desarrollados. No vaya a ser que en unas cosas estemos tal y ahora lo que sea habitar es dar una especie de cobijo de mínimos, ¿eh? Y habitar es algo más. Y ahora intentaré entrar rápidamente en eso. Pero la ley es una ley que digamos, enfocada desde el más puro individualismo. No, meta usted un chamizo donde quiera, donde pueda, y con eso voy cumpliendo mis 25.000 más o 40.000 demandas de vivienda. Claro, la pregunta es, oiga, ¿y esa vivienda va a estar a menos de 300 metros de una parada de transporte público? Ah, no lo sé. Bueno, pues esté preparado para dentro de 3 años, cuando haya resuelto esta emergencia, que tengamos una emergencia de la soledad no deseada, porque es que usted está montando las bases con esta histeria en generar otras. Pero oiga, esas viviendas que usted van a estar a 500, ¿se va a poder acceder a un centro de salud caminando? Ah, pues no lo sé. Bueno, pues ya la siguiente, ya le digo yo de dónde viene la siguiente. Y así, de esta manera. ¿Qué le pasa a esa normativa? Pues que tiene en el fondo el carácter antiurbano que tiene la cultura canaria. O sea, en Canarias nunca hemos tenido cultura de las ciudades, hemos tenido cultura de la urbanización, que es echar piche y tira para adelante. Porque hacer ciudades es una cosa muy complicada que exige un nivel de consenso, un nivel de incluso jurídicamente es una bestiada. O sea, hacer una ciudad jurídicamente es una, pero funcionalmente, medioambientalmente es un tema muy complicado al que hemos renunciado. Y ahora se nos ocurre una ley de emergencia habitacional en el que niega la ciudad. O sea, niega lo colectivo. En estos momentos, en Canarias, es posible que ocurra lo siguiente: que haya un niño que sea Premio Nacional de Matemáticas y a 100 metros de él haya un niño canario con graves problemas para aprender matemáticas. Eso lo tenemos. O sea, es ese individualismo. ¿A dónde voy con esto? Creo que no hacen falta palabras. Creo que se nos ha olvidado apostar por los ecobarrios, que es empezar a pensar entre la escala de la individual, de la vivienda, comunidad, y la escala de la ciudad, está el mundo de las eficiencias, de lo comunitario, de lo colaborativo, que es el ecobarrio. Y es un poco lo que yo quería en esta introducción poner, digamos, sobre la mesa. Gracias, Juan. Bueno, por seguir un poco y ponernos en un contexto un poco global de qué sucede y qué nos sucede a nosotros, ¿no? Somos 8 realidades diferentes totalmente. Se asemeja a Lanzarote unida a La Graciosa más Fuerteventura ciertas peculiaridades. Tenerife y Gran Canaria las podemos poner en otro bloque y las 3 Islas Verdes en otro. Las realidades son diferentes. Los retos, aunque compartimos retos comunes, los retos son también diferentes, poblacionales. Lo veíamos antes, cómo Canarias empieza a estar preocupada de los problemas que los tenemos en el salón, los tenemos ya casi en el dormitorio, los problemas, ¿no? Que tienen que ver con la vivienda, con la accesibilidad a la vivienda, que tienen que ver con la capacidad de carga que tiene esta tierra, entendida no solo por los residentes, no solo por el número de turistas, no solo por la gestión de la energía, etcétera, etcétera, y cómo de alguna forma tenemos que hablar de esto desde el urbanismo. ¿Qué ciudades queremos? ¿Qué barrios queremos? Y cómo lo podemos hacer. Así que ahí suelto también otra pelota. María. Bueno, a mí... A ver, se me hace difícil hablar de qué barrios queremos y de qué ciudades queremos cuando no poseemos el suelo. Eso me parece un melón importante. Y hay una dinámica de desposesión del suelo muy bestia y muy de acupuntura y de erosionar. O sea, tenemos que entender que ahora mismo hay puro extractivismo en las Islas Canarias. Vivienda a vivienda, no es una exageración. Una de cada 3 viviendas en Canarias es comprada por una persona extranjera, por supuesto no migrante. Vuelvo a repetir esa diferenciación entre extranjero y migrante, que en este caso sí la tomo para que se entienda, no como algo malo. Y eso está pasando ahora mismo. Yo quiero hacer como un apunte de 4 momentos importantes de la historia del urbanismo en Canarias, para que se entienda de dónde venimos y qué es lo que tenemos que deshacer con urgencia, donde la vivienda es, para mí, y creo que lo hablamos el otro día y coincidimos,
una de las herramientas de recuperación de terreno más importantes. Cuando fue la conquista de Canarias, existió una cosa que se llamaba la doctrina del descubrimiento, donde básicamente por el simple hecho de promover el cristianismo, pues tú llegabas a un sitio y te quedabas con terreno. Ahí ya se hizo la primera división, literalmente la división de todo el suelo de Canarias. Eso fue la primera. Y comenzaron los grandes terratenientes. Pasaron un montón de cosas entre medias, no da tiempo de hablar de todo esto, ¿vale? Pero es que luego en los años 60, durante el franquismo, por una cuestión de aceptación del franquismo a nivel internacional, Franco hizo una cosa que marcó profundamente la historia de Canarias, que fue abrir, liberar la inversión extranjera para que pudieran venir a Canarias a invertir en turismo específicamente. Eso a Franco le interesó por un contexto que tenía sobre todo que ver con la Guerra Fría en aquel momento. Le interesó para abrirse culturalmente al resto de países internacionalmente. Eso también hizo que mucho capital extranjero viniera a Canarias y empezara a poseer suelo de Canarias. Ya venimos como de dos dinámicas, ¿no? Los grandes terratenientes, que no se repartieron solamente suelo, sino también agua, cultivos, etcétera, ¿no? Los otros procomunes que intervienen en la división territorial de Canarias. Luego vino Franco, pero es que luego, hasta los años 70, las mujeres no podrían poseer suelo si no era porque su marido las autorizaba. Por supuesto, no tener una cuenta bancaria. Eso lo recuerdo también por lo que contaba del ecofeminismo, ¿no? De que hay una diferenciación muy fuerte. No es lo mismo ser persona que ser persona mujer, que ser persona mujer migrada, lo que hablamos de la interseccionalidad. Y luego, por último, lo que está pasando ahora, que tiene que ver con la turistificación, que comenzó ya en los años 60, los años 50, dependiendo del territorio, donde el escenario que tenemos ahora es que estamos desposeyendo nuestras viviendas. Ya no estamos hablando de un suelo físico en el suelo, sino incluso un suelo en vertical. Entonces, me parece como importante hablar de esto, porque cuando hablamos de vivienda solemos hablar de cómo se gestiona, pero creo que también tenemos que hablar de quién la posee. Y en la famosa ley de vivienda establecen, por ejemplo, que el límite de vivienda turística es el 10%, cuando ni siquiera se tienen datos reales y actualmente es el 4%. O sea, ya estamos con un desborde de alquileres vacacionales increíble y el límite de salir es el 10%. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, ¿esto qué es? Esto está pasando. Entonces creo que es muy difícil que hablemos de un urbanismo para la vida digna si no hablamos de ganarle terreno urgentemente a la especulación. Y creo que la vivienda, y podemos compartir luego casos y ejemplos específicos que ya están pasando, es la herramienta de intervención más potente que tenemos ahora mismo en Canarias. Porque además los profesionales de mi edad van a trabajar casi en su totalidad solamente en vivienda. No sé si hay urbanistas y arquitectas aquí, pero en serio, especialícense bien, porque es lo que viene para los siguientes 50 años probablemente. Juan, ¿abrimos o como...? O sea, sigo. No, yo me ha quedado un poco explicar básicamente esta defensa de esa escala intermedia que significa un ecobarrio, ¿no? Entre la escala de la individualidad de la casa y la escala... Esto se oye, ¿no? Y la escala de la ciudad, ¿no? El ecobarrio es o sea, tiene la escala de la alta eficiencia, ¿no? Básicamente lo que se promueven en estas organizaciones que utilizan, como digo, la economía de escala es una reconexión social y natural. Por darles un par de datos. Bueno, temas como, por ejemplo, que hoy en día pueda haber en una misma manzana un niño que saca unas notas fantásticas en matemáticas y un niño al lado que tiene problemas con matemáticas, que probablemente después el que tiene problemas con matemáticas pues sepa hacer muy bien otra cosa y el otro la sepa hacer peor, ¿no? Eso significa que no existe el barrio, ¿no? Que no existe esta especie de conexión, ¿no? Pero además, por ejemplo, para generar energía son las estructuras más eficientes, las escalas más eficientes, que esto conecta un poco con lo que habrán estado oyendo ustedes de las comunidades energéticas. Pero incluso en los barrios de Canarias llueve todos los días, llueve más que en San Sebastián, ¿eh? Y llueve entre comillas porque llueve cada 150 litros cada residente, que es las aguas negras que generamos. En la escala del barrio podría perfectamente generar, depurar esas aguas 150 litros por persona, ¿eh? Hoy cuando se vayan a la cama ustedes han consumido mínimo 100, si no ha habido alegrías de piscinitas y estas cosas, de manera que la escala, esa agua se podría utilizar pues para tener jardinería, etcétera, ¿no? Esa escala intermedia del ecobarrio yo creo que es la que hay que empezar a recuperar, ¿eh? Y creo que
que estamos perdiendo una gran oportunidad en esta, digamos, emergencia habitacional en construir. Yo creo que la idea de los distritos es una idea, digamos, de la gestión de la ciudad, pero no es una escala de la vida de la ciudad. Yo, cada vez que me hablan de distritos, cada plano que me pasan cuando hacemos un plan y me dicen los distritos, yo le meto dentro los barrios. Digo, mira, porque los barrios es la realidad. Es que nos hemos acostumbrado a gestionar la ciudad como psicópatas. O sea, sin un poco lo que nos viene a decir el feminismo. Joder, póngale cuerpo y materialidad a las cosas. Y para mí la ciudad son sus barrios, no son, digamos, sus distritos. Entonces, incluso comentado con respecto al tema de la vivienda vacacional, somos tan poco sensibles a la poco entramado urbano, o sea, de calidad que tenemos, que somos capaces de cargárnoslos con el alquiler vacacional. Yo no niego que a lo mejor un porcentaje mínimo del alquiler vacacional en los barrios, pues yo ya no hablo de ciudades, hablo de barrios, puede ser interesante, pero ese entramado que hemos construido con centros sociales, con colegios, o sea, lo ponemos a expensas de un sector que se va a cargar aquello no solo que hemos creado, sino aquello que nos construye, que nos cohesiona, que nos hace, y cuando digo eficiente, entiéndanme, que a alguno le estará rechinando, pero es que las eficiencias hay eficiencias sociales y medioambientales, no solo económicas. Lo digo por empezar a utilizar palabras que a lo mejor, si hablo de eficiencia económica, todo el mundo me entiende, pero en cuanto meto esta palabra en clave medioambiental, en clave social, por ejemplo, que esos dos niños puedan compartir, digamos, saberes o aptitudes o habilidades, y que cada uno se compense al otro, eso puede existir en la escala del ecobarrio. Ya por acabar, creo que lo dice un no canario, que tiene 3 hijos en Canarios y que paga sus impuestos en Canarias, aparte de algunas cosas más. Creo que no nos hemos dado cuenta de dónde estamos. Estamos en 8 pedruscos en mitad del océano. O aquí empezamos a desarrollar sistemas de alta eficiencia, y cuando digo de cómo habitamos, de cómo nos relacionamos, de cómo producimos, esto viene con el tema de la residencia. O empezamos a pensar en sistemas de alta eficiencia, o aquí nos van a comer los residuos y nos van a comer nuestra propia falta de gestión, que ha sido algo que ha salido en la mesa anterior y que me ha sorprendido, que yo me quejo de la falta de gestión en el urbanismo, pero lo de la inmigración es ya pa' nota, ¿no? Bueno, ya suelto aquí alguna reflexión y que la coja quien quiera de los dos, ¿no? Porque me venía ahora sobre la marcha que hablabas un poco de la vida, ¿no? El urbanismo para una vida digna, ¿no? Y definir qué es vida, ¿no? Y digna, ¿no? Ambas cosas. Y luego está, que esto te lo he oído muchas veces a ti, Juan, lo de la vida humana y no humana, ¿no? Y me vino cuando estabas hablando lo de la ley de biodiversidad del Gobierno de Canarias, que estaba cuando entraba. Estaba yo aún en activo en mi actividad pública. Y claro, la ley de biodiversidad se paraba en las ciudades, o sea, ahí no hay biodiversidad, no entra la vida, solo hay vida humana. Entonces, claro, conceptualmente empezamos la casa mal, la estructura está mal. Y por lo tanto, esa es una de las reflexiones que hay que hacer. Como bien sabes, y el otro día con María, pues yo, una de mis iniciativas parlamentarias que estoy como pleno, es lo de Emocrea, Educación Emocional para la Creatividad, que convierte o intenta convertir a nuestros coles en oasis emocionales, ¿vale? Pero también lleva una iniciativa que se trataba de naturalizar los centros educativos, con la idea de transformar los barrios, y entonces con la idea de que a través de los centros educativos podamos generar comunidades energéticas, que podamos mostrar cómo cerramos el ciclo integral del agua, que podamos derribar esos muros y que la comunidad pueda entrar en los colegios y los colegios puedan entrar en la comunidad, que haya todo esto de que puedan compartir espacio los abuelos y los nietos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es por donde habría un poco la línea y pongo otro melón, que es la falta de visión, la falta de sueño que tienen nuestros dirigentes, nuestros políticos. Para transformar
hay que soñar, hay que filosofar, hay que ser, en fin, todos los adjetivos cuando alguien viene y no, sí, es que hay que hacerlo, hay que tener esa visión, hay que soñar y hay que construir una Canarias desde hoy para dentro de 20, 30, 40, 50 años. Así que ahí les dejo melones abiertos y quien quiera. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, es que venimos de una manera de diseñar donde hay una dualidad súper marcada entre lo que es público y lo que es privado. Lo público nos violenta, algunos colectivos, ¿no? Bueno, mujer, transporte público de noche, no voy a entrar ahí, pero para que se entienda un poco, ¿no? Pero lo privado también. La cantidad de violencias que se vieron cuando nos vimos forzados a confinarnos, ¿no? Y las personas que no tenían sus derechos garantizados, pues se vieron claramente, desde personas que su identidad de género no estaba reconocida y sufrían palizas en casa, violencia de género, o personas que me voy a casa, pero ¿qué casa si no tengo casa? Bueno, todo eso. Y creo que lo que estás comentando, David, que se puede aplicar, por supuestísimo, a una escuela, que me parece un espacio de intervención increíble, es como romper esa dualidad público-privada y empezar a generar una escala de intervención nueva, que realmente no es nueva, porque ha existido siempre, pero se nos ha olvidado en las últimas décadas, que es la escala comunitaria, que no responde ni a lo público ni a lo privado, sino responde a una escala, una dimensión nueva, que los ecobarrios que tú estás comentando tiene todo que ver con eso. Por eso comentamos que la vivienda es muy interesante, porque la vivienda tiene una... las escuelas también, podemos hablar si quieres ahora de eso, pero por ejemplo la vivienda tiene como una ruptura muy fuerte entre la parte privada y la parte pública, ¿no? Donde realmente lo único comunitario que hay es un pasillo totalmente residual para transitar. Claro, existen ahora mismo diferentes dinámicas que se están empezando a implementar en algunos territorios, también en Canarias, que podrían complementar perfectamente los ecobarrios en el propio diseño y configuración de las viviendas, que generan esa escala comunitaria, donde se dan los cuidados en sus 5 dimensiones, que comentábamos antes, ¿no? Y que atienden a lo que comentabas de los 2 chavales que estudian matemáticas, el que puede y el que no puede, a la soledad no deseada, a la vigilancia informal ante violencias, a las comunidades energéticas, o sea, a un ecosistema de retos muy fuertes que se podían empezar a trabajar desde esa escala comunitaria. Esta escala comunitaria no es una opinión nuestra, lo defiende la ONU. ONU Habitat sistemáticamente, y además a través de los fondos Next Generation, que son los grandes fondos urbanos que están entrando ahora mismo en los territorios, es una de las bases. ¿Hasta qué punto abrimos hueco a esa dualidad público-privada? Yo por retomar un tema del tema lo público y lo privado, yo creo que estamos en unos momentos muy interesantes en el que uno no le puede entrar al tema como con prejuicios, ¿no? Lo digo por lo siguiente, voy a darles 2 datos que probablemente conozcan, pero que es, a mí y yo que lo he vivido, es impresionante. Singapur, esa isla en mitad, digamos, inventada en 30 años, que además tiene otros aspectos muy interesantes, porque el Singapur biofílico basado en la naturaleza se decidió en un folio hace 30 años. Que las cosas, cuando decía David, ¿no? Las ilusiones, en un folio se decidió y ahora estamos con la ciudad, digamos, más ejemplar. Pero aparte de eso, que no quiero entrar ahí, 2 datos de Singapur. Singapur tiene el 80% de la vivienda pública. ¿Esto qué significa? Pues que si yo mañana voy a montar una empresa en Singapur, que es lo que quiere que Singapur que yo haga, y me llevo 25 personas, al día siguiente están todos instaladas con sus familias y trabajando. Yo ahora mismo, que además estamos sufriendo esto en la oficina, te quieres traer gente de fuera y no hay manera de que, y sobre todo algunos canarios acostumbrados a vivir en sitios como Holanda, como Viena, como Austria, donde la vivienda pública pues es, digamos, es algo más generosa, pues está teniendo problemas. Pero esto de tener el 80%, lo digo porque por aquellos de que digan, no, ya ha venido el comunismo, ¿no? Digo, pues, bien. Pero es que además a Singapur le está permitiendo actualmente ahorrar una cantidad ingente de dinero esta configuración, porque tiene ahora una política para que los padres mayores se puedan vivir a menos de 300 metros de los hijos. Entonces, el Estado de Singapur paga todo.
si quiere uno se va al barrio del otro o el otro al barrio del uno, pero lo paga todo. Claro, les está dando unos ahorros en cuidados, en centros de mayores, etcétera, además del ahorro, la calidad de lo que es tener una familia. Lo digo que ojo, que cuando uno le entra con la palabra eficiencia se puede encontrar cosas como esto, que ahora mismo Singapur, en cuanto la rentabilidad entre presupuesto y resultados de política de mayores es sin duda la mejor, a base de poder tener un gran parque de vivienda pública con el cual ir igual permitiendo que una empresa de 25 personas se instale de una semana para otro, como de resolver todo el tema del aislamiento y de la soledad no deseada de los mayores, ¿no? Sí, luego Juan, esto de qué modelo, ¿no? Ahora que sacas lo de Singapur, qué modelo de densidad, ¿no?, queremos tener en las ciudades, ¿no? Si queremos, contabas el otro día, si la densidad de Hong Kong o qué densidad, ¿no? Y esa es otra de las preguntas que tenemos que resolver, pero también esto de la capacidad de carga, ¿no? Que tenemos que ponernos primero de acuerdo qué es la capacidad de carga. Para mí será una cosa, para ustedes otra, para Juan una, para María será lo contrario. Y a partir de ahí podemos empezar a mitigar, solucionar, buscar las mejores opciones para nuestro territorio. Ya que saca Juan un modelo internacional de cierto éxito, María, en la conversación previa a este encuentro que tuvimos hace una semana, hablabas de Baleares, de las viviendas sociales en Baleares y cómo se había hecho un proyecto respetando materiales, etcétera. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, bueno, a ver, o sea, cuando hablamos de... Es que me ha gustado mucho lo que ha dicho Juan, que hablamos cuando hablamos de eficiencia, porque bueno, primero, el urbanismo es una ciencia aplicada, vamos a empezar por ahí, porque es que esto ya es un poco un cachondeo a veces, no es opinable. La ciencia aplicada es la ciencia que bebe de otras disciplinas, de otras ciencias, que las tengo apuntadas, me molestan apuntarlas para esta conversación. De la formal, las matemáticas, hace falta datos para hablar de urbanismo. De las naturales, hace falta hablar de ecología, de límites, de todo eso. De las sociales, soledad no deseada, etcétera, ¿no? Salud, tierra y espacio, pues todo lo que ha pasado con la Dana, el volcán, la geografía, etcétera, ¿no? Salud y ciencias ambientales. O sea, realmente el urbanismo no se puede hacer si no se tiene en cuenta todas las otras ciencias. Entonces, eso me parece importante precisamente porque para la pregunta que me estás haciendo, considero que los grandes ejemplos de viviendas nos llegan a las profesionales en formato revista, siempre, por supuesto, con fotos increíbles donde no aparecen personas en muchos casos, que eso es otro melón. Son como fotos finish, ¿no? Luego llega el vecino y la vecina y los hackea profundamente y probablemente sea cuando la foto sea más bonita, ¿no? Porque la están usando, pero bueno. Y el IBABI y otras instituciones públicas de vivienda en el Estado español están haciendo cosas tremendamente interesantes que estamos llegando bastante tarde en Canarias. Es verdad que estamos llegando, pero tarde. Y esas ideas que están poniendo sobre la mesa en materia de vivienda, he traído aquí, para mí, las 6 cosas que hacen. Primero, hablan de ganarle terreno a la especulación, de la tenencia de la vivienda, que eso ya lo ha comentado Juan un poco, etcétera. Hablan de la manera de diseñar. Lo que comenta David es que el IBABI ha hecho un esfuerzo muy fuerte por activar, por exigir componentes de diseño en esa vivienda pública que tengan que tener el propio arraigo con el lugar. O sea, que sean identitarias, materiales locales, de kilómetro cero. ¿Cuál es la huella de carbono? Que no es solamente utilizar placas solares. ¿Cuál es la huella de carbono de una placa solar? Otro melón. De la gestión. ¿Cómo se gestiona esas viviendas? ¿De quién es? ¿De quién no es? ¿Son rotativas? ¿No son rotativas? Ha habido una transferencia brutal de vivienda social, sobre todo en la mayor época que hizo vivienda social, que fue durante Franco, a particulares. Esto estoy segura de que todas conocemos a una persona que ha vivido y crecido en una vivienda social que ya no es social, sino que es particular. Consecuentemente la pueden meter si quieren, porque no está todavía regulado, en vivienda turística. Adaptación. ¿Por qué o sea, lo que comentaba Juan, ¿no? El que la vivienda se adapte a las condiciones de las familias, de jerarquización, que esto es otro melón. ¿Por qué seguimos haciendo viviendas que no responden a los modelos de familia actuales? No responden, ni de broma. ¿Por qué la habitación más guay y más importante sigue siendo la habitación de los padres? ¿Por qué no puedo vivir yo con 60 años, 70 años con mi colega de toda la vida? ¿Por qué no tenemos pareja y queremos envejecer de manera diferente? ¿Por qué no puedo tener yo una habitación digna para mi hija que vuelve con tanta edad temporalmente? Todo eso, ¿no?
Clusterización. ¿Por qué no creamos clúster entre viviendas para el cuidado? La soledad no deseada se puede sufrir en todas las etapas de la vida. De hecho, se sufre en todas las etapas de la vida. O para el cuidado compartido, para el envejecimiento, para crear un huerto urbano, etcétera, ¿no? Y la territorialización, que tiene que ver con dónde se insertan esas viviendas, como comentaba Juan, y qué impacto tienen en el territorio próximo, de ida y vuelta. Esto es entender la vivienda como un equipamiento, no como un lucro privativo. Esto es fundamental. Entonces, creo que el IBABI ha lanzado todas esas preguntas. En la foto solamente vemos qué guapos están los materiales que están utilizando y qué guapa la técnica constructiva, pero hay un melón detrás de modelos de gestión y de innovar en dinámicas diferentes que es que estamos muy lejos en Canarias de eso. Y hay, desde el activismo en materia de vivienda, desde el sindicato de inquilinas y del movimiento de cooperativas de vivienda en cesión de uso, que existe también en Canarias, se están empezando a impulsar, pero los ayuntamientos no están abordando eso, y los que poseen el suelo son los ayuntamientos, los de vivienda, no el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias lo único que ha podido hacer es canalizar fondos para que los vecinos y vecinas puedan comprar suelo de 2.000 metros cuadrados, pero que a esa escala compites con hoteles. Entonces, bueno, he hecho como una aproximación muy rápida, pero el melón es muy grande. Gracias, María. No, es que ha salido una palabra que a mí me parece crítica y que por otros motivos estoy conectada, que es la idea de la innovación. Es que vamos a necesitar mucha innovación para resolver nuestros problemas. O sea, yo creo que con un decreto no lo vamos a resolver, ¿no? Y a mí me hubiera encantado ver en ese decreto al final una cosa que dijera: cualquier proceso de innovación en el asunto, objeto que marca, pues se tratará de forma independiente, una especie de, quien esté en el mundo de la innovación, en un sandbox o o sea, creo que tenemos, o sea, hay una serie de asuntos que tenemos detectados, los problemas los tenemos detectados, pero no tenemos detectado cómo resolverlos, ¿no? Y yo creo que la innovación, o sea, va a ser absolutamente... Y yo creo que la gente de Baleares lo que se ha hecho las preguntas y se ha dejado abierta la innovación, ¿no? Habría que estudiar un poco los personajes que hay ahí detrás, pero fíjense que son siempre territorios como periféricos, ¿no? Que es donde de verdad se pueden hacer cosas, ¿no? En donde pues tener un buen jefe de servicio, pues digamos, dadas las escalas, pues es determinante, ¿no? Porque tiene capacidad de hacer cosas. Yo estaba pensando, digo, es que a lo mejor no ha quedado claro lo que es una ciudad. Una ciudad no son calles y plazas, es un sistema de cooperación y colaboración para el desarrollo y la autorreproducción de la vida. Eso es una ciudad. No vayamos a confundirnos y creamos que una ciudad es una cosa de calle. No, es un sistema en el que uno hace pan, el otro hace contratos, el otro hace casitas. O sea, eso es una ciudad, ¿no? Y ese nivel de ensamblaje de gente, como les digo, exige una complejidad tecnológica, técnica, jurídica, social, de cohabitación. Por ejemplo, el tema de los ruidos. Esta es otra que nos negamos. Estamos haciendo nuestras ciudades insoportables porque parece ser que el ruido no es una contaminación, ¿no? Entonces, como el ruido no es una contaminación, si no se sabe bien qué es, pues puedes decirle al ayuntamiento que el supermercado de abajo, que yo defiendo que tenga que haber un supermercado abajo por aquello de la densidad de usos, tiene que estar aislado, y te dice el ayuntamiento no, o supermercado ruidos. Claro, es que este es el nivel de incapacidad para ensamblar esas complejidades de las que estamos hablando, que es o supermercado ruido. O sea, dicho de otra manera, si no quiere ruido, va a tener que hacer la compra en coche conduciendo 20 kilómetros. Ándese con cuidado y tenga coche, porque como no tenga coche, vamos a ver dónde va usted, ¿no? Entonces, yo lo que, un poco al hilo de esta idea del urbanismo para una vida digna, es que esa idea de la dignidad no solo hace falta buenas intenciones, hace falta capacidades, tecnologías para ensamblar un entorno capaz de garantizar que esa dignidad, que la podemos deconstruir en poder tener una vida pública interesante, poder tener unos espacios públicos interesantes, poderte ir andando al centro de salud, poder hacer la compra al centro de salud, poder tener la parada de guaguas a una distancia caminable.
que haya cierta vigilancia, lo que llaman en urbanismo la vigilancia sin visual, ¿no? Que es, oiga, si todos los vecinos están mirando no hace falta policía, ¿eh? Existe un término anglosajón en inglés como muy preciso, ¿no? Pero que eso es otro nivel de eficiencia, ¿eh? Entonces, creo que esas vidas dignas, si yo quisiera dejar algo hoy aquí, es que hace falta mucha tecnología urbana, ¿eh? O sea, necesitamos saber hacer ciudades y no parece que estemos muy interesados en ello, ¿eh? Te devuelvo un poco la pelota. Ciudades no es Nueva York, es ciudades. Te devuelvo un poco la pelota de nuevo y luego le cambio el tercio a María. Aunque hablamos con María también de las transiciones, ¿no? Y cómo se pueden hacer transiciones, ¿no? Que a veces nos asusta porque son broncas, porque hace falta violencia, entre comillas, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Determinación, ¿no? Y cómo una alcaldesa en Baleares asumió ese reto de hacer esa transición. Y también te meto, para terminar, con el tema de los materiales, ¿no? Hemos hablado muchas veces de esta certificación que debería tener este territorio tan singular que es Canarias, para tener un patrón, una línea para los materiales de construcción. Esa certificación que existe en muchos sitios y que, si de verdad no los queremos creer, de hacer viviendas dignas, pues las viviendas dignas y la vida digna tiene que pasar por materiales dignos y que sean sanos, ¿no? Y no insanos. Y luego le cambio el paso a María. No, tú hablas de transiciones como buen político, pues no hablas de la política, ¿no? Pero a mí no me engañas. A mí, como buen jugador de balonmano, a mí ese gol no me lo metes, ¿eh? Yo digo... bueno, no quería decir esto, pero lo voy a decir. Es que creo que hay que estar en positivo, pero yo creo que el urbanismo en estos momentos no le cabe a la política. Así de claro, ¿eh? Y no sé cuántos políticos hay aquí. Y esto es así. O sea, esa política de 1 año llego, me entero, 2 hago lo que puedo y el 4 vendo, eso da para poner piche y semáforos. Entonces, a la política, esto no le cabe el urbanismo, ¿no? Y dicho de otra manera, o la política empieza a generar grandes acuerdos para hacer operaciones a 20 años, que yo a veces ya me da vergüenza decir, no, tranquilo que todos van a inaugurar un cachito, ¿no? O la política empieza a desarrollar ese sentido de la generosidad, o dicho de otra manera, ese sentirse habitante no de un partido, sino de unas islas, como empezaba al principio, en mitad del Atlántico. O empiezan a operar de esa manera o no salimos de esta. Estas cosas no me gusta decirlas porque me gusta todos los días levantarme a construir, pero hay veces que hay que hacer como un diagnóstico de la situación, es decir, como sigan así y no lleguen a grandes acuerdos. Vitoria fue ciudad verde porque se ha hecho en 30 años, porque ha habido unos pactos, porque un vasco, antes de que de un partido, se siente vasco. Y creo que es el foro para decir esto. Y aquí hay que empezar a decirse que antes de un partido de otro hay que considerarse canario, ¿eh? Y lo otro, pues son matices, ¿eh? Pero empezamos a llegar a pactos para habitar de forma eficiente estas islas y pactos políticos, o vamos a estar siempre pues con el piche y los semáforos, que es donde llevamos instalados, pues que estaba bien. Digo, en estos 50 años como un territorio en desarrollo, pero que ahora esa manera de funcionar pues no es capaz de resolver los retos que tenemos como el de la vivienda. Vamos, que le pregunté 2 cosas, no me respondió ninguna, pero sabes que ha estado mejor, exacto, ha estado mejor. Lo que acabas de... Bueno, me ha encantado lo de 1 año para aprender, 2 paradas, es literalmente así, es muy desgastante. Cuando trabajas con instituciones públicas, por supuesto, no todo el mundo, que faltaría más, es una falta de respeto, o sea, es que es el momento de proteger más que nunca las instituciones. Pero es verdad que te encuentras en algunos niveles políticos, a gente que tú asistes a que están aprendiendo contigo, pero ellos son los que toman la decisión, es vergonzoso. Bueno, a ver, en cuanto a materiales, yo sí voy a continuar la conversación. No por nada, sino porque...
No, bueno, yo antes me la salté, me preguntó de la capacidad de carga y no respondí, entonces, bueno, también por hacer autocrítica. A ver, yo sí que en mi cooperativa, yo soy parte de una cooperativa de trabajo asociado, estamos haciendo un edificio de viviendas y la primera pregunta que nos hicimos fue ¿cómo se construye en Canarias? Sí que está bien definido cómo se construye en Canarias, pero ¿cómo se construye ahora en Canarias? Porque los ejemplos que tenemos del IBABI, de Cataluña, del País Vasco, de las grandes propiedades de vivienda europeas es construir en madera, pero te ríes, construir en madera en Canarias, o sea, es que no se puede. Entonces... sí que quería compartir que existen sistemas constructivos muy interesantes en Canarias, que para mí están totalmente por desarrollar, que me parece muy importante que desde los proyectos de arquitectura que empecemos a hacer y de urbanismo nos tomemos la molestia por compromiso profesional, al igual que el juramento hipocrático existe en la medicina, de no solamente investigarlo, sino de abrir esas investigaciones. Es fundamental para que el resto de compañeros lo sepan, porque si no, como tú dices, esa identidad canaria también se construye eligiendo un material de arquitectura. Y en cuanto a la capacidad de carga, que no respondí antes, pero aprovecho ahora, que la tenía aquí, que la apunté ayer, Fernando Clavijo dijo, con las famosas manifestaciones del 20A, que no nos quejáramos tanto, voy a exagerarlo un poquito, ¿vale? Porque realmente el turismo ocupaba solamente el 2% del suelo. Eso es muy tramposo. Es verdad que ocupa, de hecho, el 1,7%, pero es muy tramposo decirlo así. Vuelvo a el urbanismo, una ciencia aplicada. ¿Cuál es la huella del turismo? ¿Cuáles son las infraestructuras que se utilizan? Puerto del Rosario tiene infraestructuras de una gran ciudad. Un aeropuerto tremendo, un puerto de barcos tremendo, grandes carreteras. Y es una ciudad que se entendería como un barrio o un distrito en otros lugares. Hablemos de esto, ¿no? 2 aeropuertos en una isla, tenemos más aeropuertos que todo Castilla-La Mancha. O sea, me refiero, hablemos de estas cosas porque es un poco perverso decir que el turismo ocupa solamente un 2% del territorio, cuando si pusiéramos todos los coches en fila de Tenerife podríamos llegar a Sevilla y de vuelta. Y tenemos casi tantos coches como Madrid y Barcelona. Entonces, y eso no es por los que poseemos coches, eso es por el parque turístico de vehículos. Entonces, creo que hablar de la capacidad de carga es una conversación complejísima, donde tenemos que defender que el urbanismo, que no es solamente estudiar urbanismo, sino hay un acercamiento desde las otras ciencias, ¿no? La geografía, la antropología. Una de las urbanistas más importantes de la historia era escritora, Jane Jacobs, eso me parece importante decirlo. Creo como que tenemos que ir a innovar, pero no entendiendo solamente que una manera de innovar, y voy a poner un ejemplo y paso el turno. Voy a contar el ejemplo de un proyecto que me ha llamado mucho la atención, no he investigado en profundidad, pero me parece importante traerlo. Estamos llegando a una perversión con esto de la ecología, en el que se entiende que poner una placa solar, que es importante, o tecnificar un lugar, es ecológico. No, lo más ecológico es no intervenir. Vamos a empezar por ahí. Eso es lo más ecológico, no destruir territorio. Lo demás serán una serie de cuestiones que tenemos que hacer porque hay que darle dignidad a la vida de las personas. Por supuesto, en el ecologismo se habla de intentar avanzar y transitar esa transición, pero sin dejar a nadie atrás, faltaría más. Entonces, hay un proyecto que se llama Underwater Garden, que está ahora mismo, se ha declarado, por supuesto, que es la herramienta más rápida para intervenir urbanamente como de interés insular, que es muy perverso porque habla de que va a regenerar una esquina de la isla. ¿Pero qué haces? O sea, no vas a regenerar nada. Vas a erosionar ese lugar y luego vas a regenerar una esquinita para cobrar un ticket y que la gente vea a un pez. Eso vamos a empezar por ahí. Entonces, me parece como que esta perversión de la ecología hay que tener muchísimo cuidado porque hay que intervenir solo cuando no queda otra opción. Y creo que este tipo de dinámicas que se venden como encima con palabras que adoptan de estos espacios de conversación, que me parece una falta de respeto tremenda, porque vienen aquí a coger palabras sueltas y se nota muchísimo, y hablan de cultura regenerativa. Y me parece una falta de respeto tremenda que un proyecto como ese hable de cultura regenerativa cuando vas a seguir poniendo un bloque de ladrillo, que ni siquiera es de tierra compactada, sino que es de hormigón que no se recicla. Bueno, no, ahora ya no te voy a dar más la palabra. Bueno, las externalidades, ¿no? de que genera el turismo que no las contabilizamos, aunque obviamente tenemos que también ser conscientes de que nos ha sacado un poco de esa miseria que era la Canarias de los 60, de los 70, y yo les podría contar cómo empatando a lo que dijo María antes de esa década de los 60, cómo llega el turismo masivamente, ¿no? España con el ministro Fraga
al frente, decide pues abrir el turismo a toda la costa mediterránea y cómo llega a Canarias, especialmente la historia de Lanzarote sí que me la conozco bien, y gracias también a ese movimiento pues se generaron la posibilidad y en aquel entonces de hacer toda la red de centros turísticos, ¿no? Juan, te quedan cosas pendientes, ¿qué tal? Y antes de abrir el melón, ¿qué le paso? No, simplemente María ha comentado con el tema de los materiales, el tema de la tierra, de los materiales de tierra, que yo creo que es un tema a explorar, y que nosotros también estamos ahí desarrollando una serie de asuntos. Con respecto, yo creo que tenemos que acostumbrarnos también a ser un poco todos exigentes con todos, y cuando hablamos de sostenibilidad, pues hablar de indicadores, etcétera. O sea, una bugambilla en una foto no es solo sostenible, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad tenemos que empezar, y después también hay que hablar de nuestro gremio, por ejemplo, hay que ver que hemos diseñado viviendas, o sea, ahora mismo el poniente, las fachadas a poniente, si alguno, es un campo de batalla en Canarias, ¿no? O sea, el poniente canario hay que tener un cuidado, o sea, vidrio que pongas al poniente, aquello es un invernadero, ¿no? Y hay que ver, paséense por las ciudades y vean solo las fachadas a poniente, es un campo de batalla, con toldos, protecciones, no sé qué, o sea, aquello obviamente no está adaptado para tener una vida digna, no está, o sea, aquello no está diseñado dignamente. Lo digo porque creo que el gremio también debería... O sea, este es un gremio muy complicado porque siempre nos tratamos con el poder, o económico o político, ¿no? O sea, te encargan 500 viviendas para Naciones Unidas y estás hablando con un tío poderoso de Naciones Unidas. O sea, siempre estás relacionado con el poder, o económico o político. Entonces, es una profesión que hay que saber bien a dónde quieres ir, porque enfrente tienes siempre a un poderoso, ¿no? O sea, ni bien ni mal, o sea, pero un poderoso, ¿no? O sea, una persona con capacidad de tomar decisiones o de hacer transformaciones, ¿no? Entonces, este es una profesión que creo que se ha regodeado excesivamente en trabajar con el poder a la que está destinada, pero que no ha aprendido a dar un toma y daca con el poder, ¿no? Y yo creo que ese es un tema. Yo estoy ahora escribiendo un libro y hay un capítulo que digo, el cliente no es el que paga, ¿no? Y habla un poco de esto, ¿no? Si uno de verdad quiere ser regenerativo, todos los proyectos tienen que ser proyectos ambientales y sociales y después económicos, ¿no? Y eso es un problemón, porque el que te lo encarga, cuando digo económico, es funcional. El que te lo encarga te está encargando algo a la que tú le estás añadiendo una dimensión social y ambiental, y sobre todo la estás poniendo por encima, ¿no? Cualquiera que entienda un poco de bioeconomía sabe que lo ambiental y lo social está, digamos, envuelve eso y el tema de y listo. Bueno, no, que creo que, pero esto ya es autoflagelación, porque creo que en política la exalcaldesa bueno, pero tú ya sabes que yo te diré cuando ya has procesado el virus. Digo que o sea, hasta que yo vea que ese riñón ya saca otra cosa. No, pero ahora ya en serio, creo que la política o sea, todos, o sea, pero la política está diseñada para dar buenas noticias y hay que empezar a aprender a dar las malas. Y eso la política no sabe hacerlo, ¿no? Se levanta todo, por eso es o buena noticia o marketing. Y yo creo que todos estamos expuestos a eso, no quiero tampoco, pero creo que Margarita, que es Margarita Nájera, la alcaldesa durante 4 mandatos de Calviá, pudo hacer las transformaciones que hizo porque le echó un par, y creo que ahora toca eso, toca echarle un par de lo que ustedes quieran, entre otras cosas, para resolver el tema de la vivienda de una manera digna, un poco para resolver todos los retos, digamos, que tiene Canarias. Y probablemente ahí tengamos que formar parte todos, porque a lo mejor la política es como es porque los demás somos como somos, y pedimos lo que pedimos y votamos a lo que votamos. Bueno, vamos terminando, llevamos una horita. Abro un melón y cerramos ese melón.
y luego si se les queda algo que no han querido decir, pues para la próxima. Y luego damos un espacio a preguntas o alguna reflexión. Bueno, el futuro presente se llama inteligencia artificial, se llama robótica, se llama que no va a haber empleo, que vamos a tener que compartir el empleo, reducir las horas de jornada laboral, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a tener más tiempo. Vamos a tener más tiempo, ¿para qué? Cuidado, que ese tiempo nos van a intentar engancharnos para que sigamos consumiendo, vendernos algo. Pero sí que es verdad que se abre una posibilidad en este territorio que tiene un clima más que amable, excepcional, para abrir una economía, una vía al tiempo libre, al ocio, a la cultura, a la contemplación, a la salud, al deporte, al bienestar. ¿Cómo podemos generar esa industria si no tenemos espacios, si no tenemos ciudades, si no tenemos barrios que permitan que eso sea así? Empiezo yo siempre con los melones, ¿eh? O sea, está haciendo un poco... a ver, la inteligencia artificial, ya esto pasó con las Smart Cities, ¿eh? O sea, ya te lo digo. Es verdad que no es lo mismo, porque esto es verdad que es muy gordo. Pero... a ver, de primera, hablar de tiempo libre, o de nuevo, ¿para quién? Porque si entendemos que vamos a tener más tiempo libre porque tenemos la lógica de esa economía productiva donde te dan dinero porque tú vas a trabajar y vuelves, pues es verdad, ese trabajo vamos a hacerlo menos. Pero ya te digo yo que toda la economía reproductiva de cuidarnos unas a las otras, a una misma, el ecosistema, eso va a seguir estando, y creo que la inteligencia artificial lo podrá optimizar, pero al final nos necesitamos las unas a las otras, afortunadamente. Entonces, yo creo que se va a abrir. Me gusta ser positiva, pero a lo mejor veo este vídeo dentro de 3 años o 5 o 20 y digo, vaya burrada. Entonces voy a ser como un poco cauta. Me gustaría pensar que la inteligencia artificial va a optimizar esas labores productivas para que las que tengan que ser productivas y recibamos economía sean absolutamente necesarias y esenciales. Para eso, por supuesto, en un sistema capitalista estamos muy fastidiados. Por eso sería interesante empezar a hablar de economía social y solidaria, otro tipo de economías, ¿no? Que están súper detrás de las ideas que estamos comentando, por cierto. Y que se abriría como un espacio más a poner en valor todas esas labores reproductivas que para las mujeres implican 700, creo que eran como 750 horas más al año que para los hombres, en fin, una burrada, para que entre todas empezamos a protagonizar esas labores reproductivas, ¿no? Pero claro, lo que tú comentas, las ciudades no están preparadas para eso, o sea, es que no están nada preparadas para eso. Cuando empecemos a entender que una barandilla, un banco bien situado, una farola bien iluminada, un árbol que dé sombra, es un medio de transporte igual de importante que un coche para una persona mayor, para una persona que tiene deterioro cognitivo, para una persona que tiene una enfermedad, un baño público, o sea, hay equipamientos minúsculos en la ciudad que no están garantizados, como una fuente para beber agua, que limitan el derecho a la ciudad de las personas, ¿no? Y tienen que ver con toda esa parte reproductiva. Entonces yo creo que, de nuevo, abrir esa escala comunitaria para cuando tengamos más tiempo, en el caso de que lo tengamos, ir trabajando en eso, que como comentaba Juan, no es de un día para otro, sino que si quieres tener una idea de ciudad, tienes que empezar a trabajarla para verla proyectada dentro de 30 años e ir todos a una. Veo muy difícil que lleguemos a esa utopía del deporte, de la soberanía alimentaria, lo veo difícil. Y ahora mismo se está promoviendo sobre todo desde los activismos, que están, por cierto, llenísimos de técnicos y técnicas de ayuntamientos, en secreto. O sea, no lo digo en serio, es que me parece admirable. Las instituciones están llenas de personas que son la hostia. Lo que pasa es que por el propio sistema y por el miedo que existe de ser señalado, nosotros ahora mismo aquí podemos perfectamente estar... No sé quién va a ver esto, pero me da igual. Pero sí que existe como un ecosistema de personas detrás que están empujando fuerte. Creo que en la sesión de antes se comentó, muchísima gente que en su tiempo libre y tal lo está haciendo. Creo que ya están liderando ese cambio, y creo que el urbanismo debería acompañar, y que gracias a esas personas que van como empujando desde lo invisible, no nos hemos ido a la mierda. Juan. Yo creo que en qué es Canarias súper creíble, ¿no? En ser un centro financiero
pues me creo más Nueva York, que Canarias, independiente. Pero creo que Canarias es tremendamente creíble en vender salud de todo tipo. Creo que la salud, que es probablemente la moneda ahora mismo más demandada en el mundo, ese concepto lo tenemos que empezar a hacer transversal a todo, en los cuidados, en la manera en que diseñamos, incluso hasta nuestra industria turística, ¿no? Que estamos viviendo estos... O sea, vender salud ahora mismo, entre otras cosas, porque tenemos un clima saludable, tenemos probablemente una de las sociedades más abiertas que yo conozco, y he vivido en algunos sitios ya. O sea, que creo que hay unas condiciones para empezar a desarrollar el concepto de salud, de bienestar, que está tan relacionado con esa idea de dignidad, que creo que es uno de los aspectos para mí claves, ¿no? Lo digo por ir, a lo mejor a riesgo de simplificar, ir poniendo como conceptos claros. Si Canarias vende salud, puede construir oferta turística, oferta trabajo, digamos, atraer a gente, digamos, que nos pueda ayudar a hacer esta necesaria transición económica de un monocultivo a una economía más diversificada. O sea, podemos, en cierta manera, también vivir en espacios que nos saludable. O sea, la vida lo que necesita es salud. Eso es lo que necesita la vida, para irse reproduciendo e ir evolucionando, ¿no? Entonces, yo creo que este es un concepto para mí clave. Y otro que hoy no ha salido, que es entre lo público y lo privado, lo común. Creo que tenemos que empezar a exportar el concepto de custodia del territorio al custodia del espacio urbano. O sea, tenemos que acostumbrarnos a ver cómo los entornos urbanos, los espacios pueden ser públicos, privados y comunes. Bueno, ya vamos terminando, vamos a dar el turno de palabra, a no ser que se les quede algo ahí que quieran ahí resaltar. En definitiva, urbanismo para una vida digna, una vida sana, sana por dentro, sana por fuera. Y sí que Canarias, como decía Juan, tiene una posibilidad ahí, si nos centramos, ¿no? Antes de darle la palabra a los demás, se nos quedan pues muchos temas: ciudades áridas, ciudades reserva de la biosfera. Juan y yo tenemos una charla que llevamos casi 2 años para hacerla, y precisamente la haremos la semana que viene. Y dice Einstein que nada es casual, que nada es al azar, sino todo es causalidad, ¿no? Y seguramente que estemos nosotros tres junto con ustedes, pues no es nada casual. Seguramente surgirá algo de aquí, habrán semillas, habrán palabras que las habrán resonado, y eso es lo que se pretendía con esta conversa a 3, que me ha encantado estar aquí en el medio. Así que, ¿alguna reflexión? ¿Alguna...? Sí, no, para por si acaso vayas a decir algo que quede grabado. No es tan interesante como para que quede registro, la verdad, pero bueno. Sí. Mi pregunta era porque se habló mucho de los elementos que facilitan la vida comunitaria, que me parece muy positivo, pero a mí me gustaría dar un paso atrás y preguntar sobre ese urbanismo que hace que emerja el sentimiento comunitario en primer lugar. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntar, pues se habló mucho también de los materiales, pero a nivel de estética, ¿qué se puede hacer para recuperar el carácter y la personalidad de los barrios, ¿no? Que parece que es algo que se ha ido perdiendo, que también ayuda a identificarte con tu comunidad, porque hoy en día vas a cualquier ciudad, y no solo a Canarias, a nivel del mundo, son todas las ciudades iguales, quitando el casco histórico, que puede ser distinto, todas las ciudades son iguales. Y por otro lado, también me gustaría preguntar sobre los terceros espacios, ¿no? Hoy en día, que parece que todo el ocio está mercantilizado y todo es a través de pago. ¿Qué puede hacer la comunidad para recuperar esos espacios de ocio que ayude a vertebrar y a juntar a la comunidad para de verdad crear esos lazos y de verdad poder elicitar ese sentimiento comunitario? ¿Hay más preguntas para hacerlas todas a la vez y ya cerramos desde la mesa? ¿Les parece? Ahí. Vale. Vale. Bueno, yo quiero contar una cosita. Fuerteventura, como fue una isla de señorío, ¿vale? Los efectos de
de esa fórmula de propiedad de la tierra en la conquista todavía hoy se ven claramente en el desarrollo territorial en la isla, caracterizada por una cuestión. Las tierras fértiles se crearon en los valles de interior y prácticamente el 80% del territorio insular era propiedad privada, era del señor, pero de uso comunal. Es lo que en Fuerteventura se llama la costa. La costa no es la orilla del mar, sino es todo el territorio que bordeaba a las vegas agrícolas donde se producía el alimento vegetal, el trigo, los cereales, el grano fundamentalmente. La costa se usaba de manera comunal para la cría del ganado, ¿vale? Ese territorio comunal ha ido, que es por ley imprescriptible, es decir, que siempre, por los siglos de los siglos, tiene que seguir siendo comunal, evidentemente, desde la amortización en adelante fue sufriendo mordidas y se ha privatizado prácticamente casi en su totalidad, ¿vale? Bueno, pues algunos locos estamos dándole vueltas, empeñados en intentar poner en valor esas zonas comunales y hacer posible su mantenimiento, su defensa y su recuperación. Aquella parte, la última parte del territorio insular comunal que fue privatizado fue precisamente el campo de tiro de Pájara, 1 millón de metros cuadrados que pasaron del disfrute de los criadores de ganado y sus familias, porque hay toda una historia de uso de ese territorio. Digo, también es urbanismo porque respondía a las necesidades de las comunidades del interior, ¿vale? Y simplemente quería que supieran que estamos empeñados en poner sobre la mesa el asunto del suelo comunal en Canarias. Es casi inexistente, pero en Fuerteventura podemos salvar lo que queda y podemos salvarlo inteligentemente para un uso comunitario. Decía, hay que volver a generar espacios comunes. Bueno, en Fuerteventura tenemos la suerte que aún tenemos espacios comunes gestionados de manera comunal. Los ganaderos tienen una autoridad comunitaria que es el comisionado de costa. El comisionado de costa decide cómo se usa lo decide las normas tradicionales, pero en caso de conflicto decide el comisionado de costa, no decide el juez de primera instancia de Puerto del Rosario. Estamos trabajando en ello y nos gustaría en algún momento poder compartir esa experiencia y otras opiniones que seguro que nos pueden ser muy útiles. Gracias. Gracias. Hola. Vamos a ver. Lo primero quería pues agradecer a todos y especialmente a María por poner en valor del trabajo clandestino de muchos técnicos y técnicas, ¿vale? Y me gustaría que hicieran una pequeña reflexión vinculado al tema que se ha abordado, ¿no?, del urbanismo y de la vida digna, con una ley de residencia canaria. Un melón, esto sí es un macro melón. Empiezo yo, si quieres. Bueno, para mí, como afrontar una ley de residencia así de lleno directo es chocarnos contra un muro. Y genera rechazos porque no se va a entender. Y es muy fácil ponerle etiqueta. Ya se ha intentado, ya se ha hablado y se tuvo... Igual ahora hay más sensibilidad para poder abordar el debate, ¿vale? Antes en la mesa de migración, de forma... pues como tomando el café, pues repasábamos un poco los datos, 170.000 europeos que aterrizan en Canarias, pues tal, digo, bueno, ¿y cuántos peninsulares hay? Ese dato no lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, para saber que este incremento brutal de la población, por dónde viene, ¿no? Y entonces yo, por eso... españoles, o sea, peninsulares, españoles peninsulares. Entonces, claro, hay que tener datos para saber por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, yo por eso he hablado de capacidad de carga. He soltado capacidad de carga para acá, capacidad de carga para allá. Porque la capacidad de carga nos va a dar
elementos que vamos a entender, oye, pero claro, no solo son los residentes, son los números de visitantes, es la energía, son los residuos, es el agua, es las infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, en esta Canarias solo se habla de capacidad de carga en las directrices turísticas del año, ya ni me acuerdo, pero tampoco están definidas, ¿no? Entonces, eso es un temazo. Así que aquí les dejo el marrón. A ver, yo cuando decía antes lo de la vivienda, lo digo muy en serio. Si toda la vivienda en Canarias fuera protegida, la dinámica no haría falta ni ley de residencia. Para empezar. Porque tienes que demostrar arraigo, porque es normal. O sea, si tú vives en un territorio y llevas tiempo viviendo aquí, etcétera, y tienes previsto construir Canarias, desde un punto de vista cultural, identitario, la custodia del territorio, ¿no?, que contaba Juan, que también ha hablado mucho Carlos, que está ahí atrás, que es profesor de la uni, de qué pasa cuando un vecino no está en su vivienda, no va a avisar de que hay un incendio. Es que eso pasa con las segundas residencias, ¿no? Se pierde esa custodia del territorio. Entonces yo creo que la vivienda, de nuevo, por lo que comentábamos, es una... Yo tengo muchas dudas porque se cuela mucho discurso racista y creo que hay que seleccionar dónde se tienen esos debates, como este es el lugar para tener ese debate. Pero hay que seleccionarlo muy bien porque luego se te cuela un hombre llamado Ruy Ruimán y te suelta 3 o 4 cosas racistas. Y coge los argumentos. Y digo el nombre porque es escandaloso y hay que decirlo. Junto con otras personas más, ¿no? Entonces creo que la vivienda es una herramienta de intervención junto con otras muy interesante para eso. Para que la gente que tenga una vivienda, que es el elemento fundamental para tener arraigo en un lugar, pues realmente esté en el lugar, en cuanto a la residencia. En cuanto a lo que tú estás comentando, yo te invito a que investigues, si quieres te puedo pasar algo de información, una cosa que se llama Community Land Trust, que es un fideicomiso, es que es una palabra, en castellano creo que es fideicomiso de tierras comunitarias. Vale, ya lo conocen. Eso se está empezando, bueno, ya se ha implementado en muchos lugares, pero se está empezando como a trabajar mucho. Las viviendas cooperativas en cesión de uso, de nuevo las viviendas, son en muchas ocasiones un CLT y creo que es interesante que lo investiguen porque me parece que eso es un futuro próximo súper plausible. Y por responderte a ti, creo que se puede hacer urbanismo más allá de poner un ladrillo. Esto es una reivindicación, cambiar modelo de gestión, cambiar tal. Hacer una fiesta, dependiendo de cómo hagas la fiesta, puedes hacer urbanismo haciendo una fiesta. El simple hecho de que tú saques mesas al espacio público, ya estás boicoteando y planteando unas dinámicas totalmente diferentes de movilidad en la calle, ¿no? Entonces creo que la cultura comunitaria es una dimensión cultural muy interesante desde la que trabajar, que básicamente lo que hace es que a través de prácticas culturales puedes abordar temas muy complejos para la sociedad que ayudan a dar respuestas de una forma mucho más sencilla. Y creo que esa dimensión de la cultura comunitaria desde una dimensión urbana puede ayudar a generar identidad, arraigo y un montón de cosas. Y que la fiesta, bien planteada, no desde el punto de vista de productiva, la institución decide qué fiesta vas a tener, sino que se deja a la ciudadanía que emerja su propia festividad. Es brutal cuando se dan esas dinámicas y que creo que al final genera como ese arraigo. Y el mejor ejemplo es el baile de magos. El baile de magos es increíble lo que se genera. Yo no he visto una ocupación del espacio público tan bestia, saludable, no como los carnavales, que es otro melón, donde se hace un uso doméstico del espacio público y me parece muy interesante. Bueno, rápidamente, por no entretenerles más. A la pregunta, por responder un poco como en lo práctico, ¿no? Yo creo que si vamos a tener que construir identidades urbanas de ese espacio construido, tenemos que cambiar el modelo de cómo pensamos que es una ciudad. Hasta ahora pensamos que una ciudad son unas casitas con un espacio que queda en medio. Esas casitas ya no son capaces, que es donde está tu reflexión, esas casitas ya no son capaces de construir identidad. Y hay que empezar a pensar las ciudades al revés, que son un espacio libre salpicado de casitas. A la respuesta a ahora mismo, si queremos construir identidades urbanas, las identidades se construyen diseñando muy bien el espacio público, tanto en lo material como en lo funcional y en lo político, o sea, haciéndolo abierto incluso a lo que no esperas, ¿eh? O sea, si para mí, y ese es probablemente el gran problema que tenemos ahora mismo, que seguimos pensando que el espacio público es lo que sobra entre edificios y hay que empezar a darle la vuelta, ¿no?
Y eso exige que cada vez que haya un proyecto de espacio público contratemos a los mejores, con los honorarios que no promuevan digamos, la pobreza estructural, porque, o sea, estamos aún en esas, pero no podemos confiar en que las identidades de Canarias se construyen sobre el espacio construido, cuando construido edificado. Entre otras cosas porque está en manos de un mercado que no es su prioridad esa. Después podemos juzgarlo, pero no es su prioridad. Bueno, con respecto a los comunes, yo respondería con las notas que he cogido de tu conclusión. La solución es la comunidad, las identidades se construyen. O sea, podríamos casi responder con las notas de tu conclusión que me han parecido fascinantes. Y con respecto a la capacidad de carga, David me está tirando porque sabe que he hecho un estudio de capacidad de carga y que tengo para estar aquí, y yo aquí intentando parar el balón como podía. Pero bueno, dos notas. Las capacidades de carga se construyen, los territorios no tienen capacidad de carga. La capacidad de carga es el resultado de la ecuación entre sociedad y territorio. Dicho de otra manera, nosotros es un tema tecnológico, o sea, para que nos entendamos, o sea, ahora mismo, cuando a mí me preguntan, ¿pero somos muchos o pocos en Canarias? Mire, como hacemos las cosas, somos demasiados, porque es que cada persona que metemos es un tema de emisiones al tal, basura. Pero las capacidades de carga se construyen. No digo que sean infinitas, pero se construyen. Es la ecuación entre sociedad y territorio. Y si los territorios tienen capacidad de carga, no dan más para los 6.000, 8.000 canarios que existían en la conquista. Si de verdad confiamos, y ese es un problema, que es como territorio nos pillan, y con respecto a la ley de residencia. El problema es que todo nos pilla sin modelo. Como no, pero ¿habrá alguien que dude que en una isla, en un territorio limitado, hay que empezar a pensar si somos, porque podrían caber 10 haciendo un muy buen urbanismo? No sé qué significa 10, pero es que ahora no caben más de 5 con esta manera de trabajar. O sea, que pensar, o sea, esta obsesión por pensar, por un poco conectar, y con esto acabo, de no pensar que vives en islas. O sea, el límite es una parte de todo sistema. O sea, este sistema aula es un aula porque no se pueden organizar corridas de toros. Eso es lo que define este aula, no lo que se puede hacer, que podríamos organizar aquí ahora mismo una fiesta, sino por lo que no. O sea, los sistemas se definen por sus límites. Y esto es lo que no acabamos de entender. Hasta que no empecemos a definir Canarias, porque esto se resuelve, lo de la red de residencia se resuelve, pero ya, miren señores, no vamos a vivir más de los que seamos capaces de vivir sin emisiones, sin contaminar y sin generar líos. Bueno, pues decida usted. Voy a poner un ejemplo. Las escaleras mecánicas de los centros comerciales tienen una inclinación u otra dependiendo de los países. Por ejemplo, la inclinación que se puede poner en España no se puede poner, la inclinación que se puede poner en Asia no se puede poner en España, porque a la gente le da vértigo. O sea, es un tema también, las capacidades de carga, aparte de ser un tema medioambiental, es un tema cultural. Hasta que no empecemos a tener claro el concepto. Después lo discutiremos, unos dirán que hasta no vamos a poder resolver la ley de residencia, pero será obvio que aquí podemos vivir de una manera y unos cuantos. No sé cuántos ni de qué manera, pero es algo absolutamente obvio, ¿no? Y bueno. Bueno, te soltaste al final, ¿eh? Lo conseguí. Bueno. Mil gracias. Espero que haya sido tan estimulante para ustedes como para mí estar aquí al lado de estos dos grandes profesionales. Así que gracias y muchas gracias a Tamaimo por contar con nosotros. Gracias.